Talia Bonmatí dio un salto al vacío para unir dos pasiones: la tecnología y los animales. Desde entonces, lidera Dimbit, la startup PetTech, creadora del arnés inalámbrico que ha revolucionado la monitorización veterinaria, permitiendo controlar constantes vitales en tiempo real y sin cables. Este dispositivo envía los datos en tiempo real a este, que se llama Hub, que es una especie de router, y esto sube todos los datos a Internet. ¿Cómo te ayudó a ti? Y todo el proceso de incubación en general. Por nuestro lado estaban también los de Globo cuando empezaba. Talia sabe lo que es construir un proyecto desde cero, superar barreras y abrir mercado. Comparte en sus redes lo que aprendió en ese camino, ayudando a otros emprendedores a superar esa fase inicial que tanto cuesta. Mejoro algo, ¿no? Y intento posicionarlo. O sea, a mí la competencia me parece que fantástica. Si yo llevo X tiempo y hemos llegado a esto y tú puedes hacerlo en 3 minutos, es que me pongo a trabajar para ti mañana. Pensar que la parte más difícil es la de desarrollo y decir, cuando acabe el desarrollo esto me lo quitan de las manos y error. Y tomar la decisión que tú quieras, porque yo creo que no hay nada peor que equivocarte con una decisión que no ha sido la tuya. Bienvenida, Talia, al podcast de Estímulo. Es un placer tenerte con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre todo de cómo has sacado al mercado el producto de Dimbit. Pero antes de entrar aquí, queremos conocerte un poco más a ti. ¿De dónde procedes? ¿Qué es lo que has estudiado? ¿Dónde te has formado? ¿Dónde has aprendido todo esto que después nos vas a contar que has aplicado en este proyecto? Si empezamos en la parte de formación, ¿qué es lo que estudiaste? Uy, pues yo estudié algo que no tiene absolutamente ninguna relación con lo que he acabado haciendo. Estudié periodismo en Elche, yo soy de ahí, de Elche, Alicante. Luego me vine a Barcelona en el año, creo que fue 2007 más o menos, para hacer un posgrado de gestión de empresas en la industria de la música. Y estuve trabajando en discográficas, en editoriales de música, en agencias de management, organizando conciertos, ¿no?, con festivales y tal. Luego estudié un máster en marketing digital. Y bueno, ahí estuve trabajando en alguna empresa relacionada con temas de comunicación, un poco más relacionado con lo que había estudiado. De ahí salté a una startup que era un directorio como de música, como MySpace más o menos, era como una red social de música tal. Y bueno, ahí estuve un tiempo y ahí es donde realmente, ¿no?, me tiraba mucho el tema de como montar algo propio. Yo me he considerado siempre una persona como hiper emprendedora. O sea, mi familia, pues mis padres tienen su despacho, ¿no?, son abogados, mis abuelos eran emprendedores. O sea, yo creo que esto lo he mamado mucho también en casa y bueno, terminé trabajando ahí. Me gusta mucho todo lo que está relacionado con la tecnología y los animales, o sea, son como mis dos pasiones. Entonces me di cuenta de que lo que quería realmente era montar algo, y es verdad que estando también trabajando en este sitio llegó un punto que yo iba a trabajar, o sea, me gustaba, ¿no?, el trabajo y tal, pero como que creo que se alejaba mucho al final de mi propósito, ¿no?, o algo no estaba como muy alineado con mis valores, y es cuando tomé la decisión y dije, oye, no, a mí lo que más me gusta son los animales, la tecnología, vamos a ver qué puedo hacer relacionado con todo esto. Y luego ya pues hace un par de años hice un MBA también como para formarme en toda esta parte pues más de negocio, ¿no?, un poco alinearlo más con lo que estamos haciendo ahora también. ¿Tú crees que hay un momento que hace clic tu cabeza o es un proceso? Yo creo que es un proceso, pero no te das cuenta hasta que no te hace algo clic, ¿no? O sea, tú puedes ir en inercia también. Yo hablo con muchísima gente que a lo mejor se queja, no, pues mi trabajo, no sé, digo, bueno, pues haz algo por cambiarlo, ¿no? Porque quejándote sistemáticamente, pues tampoco no va a pasar nada. Entonces sí que es verdad que yo creo que hay un punto o un momento en el que dices, ahora es el momento, ¿no? O sea, tengo que hacer algo ahora para cambiar. Y eso es lo que me pasó a mí. Dije, no, oye, mira, esta etapa se ha cerrado, no sé qué es lo que me espera ahora, porque también da miedo, ¿no?, como empezar algo de cero, pero yo creo que si, o sea, está súper alineado con lo que tú quieres hacer y tienes un poco el atrevimiento, oye, hay que intentarlo. Estabas en Barcelona en ese momento. Estaba en Barcelona, sí. Desde que me vine en 2007 para hacer lo del posgrado de gestión de empresas en la industria de la música, he estado en Barcelona. Yo he estado casi más tiempo que ya que... Antes de pasar a la fase esta de emprendeduría, pasaste, nos comentabas, por periodismo, por marketing, música. ¿Qué es lo que te movía en ese momento? Pues mira... ¿Y qué es lo que te llevas en la mochila de esta época también?
Yo con 14 años, me acuerdo cuando mis amigos salían de fiesta y tal, yo estaba con un libro de Dreamweaver aprendiendo a hacer páginas web. O sea, a mí la tecnología me ha gustado desde siempre. Estudié periodismo porque yo creo que estaba en un punto de mi vida de que me daba igual 3 que 23, ¿no? Entonces es un momento como difícil a veces la adolescencia y tomar como una decisión en ese momento que crees, ¿no?, que va a marcar tanto, pues a lo mejor tu futuro, es un poco difícil. Estudié periodismo como podía haber estudiado informática o arte dramático, pero es verdad que me gusta la comunicación y yo creo que al final, bueno, eso te da un poco de tablas y son cosas que te pueden servir siempre en tu vida. Pero es un poco esto, ¿eh? O sea, y luego todo el tema de la tecnología he sido también como muy autodidacta. Pasaste por una primera experiencia laboral, pero enseguida ya, no sé si fue este proceso, si fue un clic, pero te lanzaste muy rápidamente al emprendimiento. ¿Qué era lo primero que te imaginabas, lo primero que se pasó por tu cabeza cuando dijiste yo quiero montar algo relacionado con los animales, con la tecnología? Bueno, lo primero es que no sabía bien qué es lo que quería hacer. Y es verdad que la primera empresa que monté, que se llamaba DinDoc, que era un directorio que conectaba de forma geolocalizada pues pet parents, ¿no?, con pues veterinarios o peluquerías caninas, surgió un poco de un problema que yo me había encontrado en Barcelona, y es que como al principio pues estaba de alquiler, cada vez que cambiaba de barrio tenía que buscar otra vez, oye, ¿cuál es el veterinario más cercano?, ¿no? Y como que siempre acabas preguntando un poco a la gente también para saber cuál es el bueno, entre comillas, ¿no? Y surgió un poco de ahí, o sea, esta idea, pero no sabía al principio. Es verdad que yo sabía programar páginas web, ¿no?, pues utilizando CMS y cosas así, y me hice yo como un proto. Y así empecé, y luego me compré una carpa baratísima, la más barata que encontré por internet, y me iba a ferias, a algunas que eran gratis, ¿no?, como del sector, pero en pueblos remotos. Entonces yo me iba ahí con mi directorio, ¿sabes?, cómo explicarlo, para validar un poco también, encontrar un poco la aceptación del mercado y primeros, ¿no?, pues como clientes. Y con esta empresa... ¿Cuál fue la problemática que encontraste en ese momento, o la necesidad no cubierta? La necesidad ahí surgía de un problema que yo había vivido, pero antes de ponerme como a validarlo, ¿no?, con algo ya más tal, no había validado, porque es verdad que ahí no tenía tampoco tantos conocimientos del proceso, como obviamente con esta segunda empresa. ¿Y cómo validaste esta demanda en ese caso, pues, sí. pues ya te digo, yéndome a ferias, hablando directamente con profesionales, ¿no?, intentando pues que se apuntasen a la plataforma. Es verdad que yo no tenía mucho conocimiento ahí de negocios, ¿no?, porque venía de un sector totalmente diferente, y para mí era difícil también, ostras, ¿cómo monetizo, ¿no?, este servicio, una plataforma online? ¿Por qué me van a pagar los profesionales, van a pagar los pet parents? Y en un punto decidí fabricar un producto en Asia. O sea, fabriqué unas placas QR que sirven para geolocalizar al animal cuando se pierde. Es decir, si tú te encuentras una mascota que lleva pues esa placa y lo escaneas con tu móvil actúa como de GPS y se le envía un email al pet parent diciéndole, oye, tu animal ha sido encontrado en este punto, y ahí empecé a monetizar con ese producto físico, porque es verdad que lo digital es como más tiempo, no necesitas como más dinero, y bueno, yo no tenía mucha experiencia, entonces iba como un poco probando. ¿Qué son los pet parents? Los pet parents, como nosotros llamamos a los dueños, los propietarios de los... Sí, se llaman tutores o pet parents o pet mates, es como lo llamamos. ¿Lo habéis llamado vosotros o ya existía? Bueno, ya existe, sí. Es como está cambiando un poco también el lenguaje en este ámbito. ¿Esto lo lanzasteis en el mercado español o expandiste? ¿Dices lo de las placas QR? Sí. Esto lo lancé aquí solo. Sí, iba yo con una carpa vendiendo, o sea, y algunas tiendas también me iban, ¿no?, pues a tiendas de mascotas, oye, además me hice como unos expositores, no sé qué, como para intentar que me los compraran, algunos, pues oye, me le compraban, ¿no?, placas, pero era como muy poco a poco, o sea, todo el conocimiento que tengo ahora es que ni de cerca. Bueno, en ese momento a lo mejor tampoco no había tantos programas de aceleración, de incubación. Y yo tampoco no sabía ni qué era un programa de aceleración, no sabía ni lo que era una startup ahí, ni vamos. Pero es verdad que todo ese trabajo, porque sí que tenía una página en Facebook, entonces pues iba yo y a veces me ayudaba una amiga o mi hermana, ¿sabes? Pero no había nadie más. Entonces me acuerdo que generamos mucho contenido como para ayudar, ¿no? Y por ahí sí que conseguimos una masa crítica como muy grande de pet parents, y nos sirvió mucho
para hacer el estudio de validación, o sea, para hacer el estudio de validación de tener como mucha gente del que nació este segundo proyecto, ¿no?, de Invit. ¿Qué tracción conseguisteis con el primer dispositivo? ¿En qué sentido? ¿Cuántos usuarios tuvisteis? No tengo ni idea, pero... ¿Orden de magnitud? ¿Estamos hablando de 10, de 100, de 1000? Placas que vendimos, o sea, a lo mejor 700, 800, no muchas. Vale. Pero bueno, ya no servía, ¿eh? O sea, Claro, sí. Y luego es verdad que en redes sociales y tal sí que teníamos como miles, pero no es que no sé decirte ni idea. ¿Y el modelo de negocio en ese momento cuál era? El modelo de negocio es, como te digo, o sea, de las placas era venta, Vale. de las unidades, y de la plataforma lo que quería hacer era que los profesionales se apuntasen, ¿no?, y como que pagasen a lo mejor por leads, ¿no? Pero no conseguí nada en ese tema. Y algo de publicidad sí que conseguí, pero muy poco. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese proyecto Impulsa? Creo que estuve como 2 años y algo. Fue justo, o sea, cerré ese y abrí este, ¿no? Porque es como el que nos sirvió un poco fue un poco la evolución natural de decir, oye, una plataforma online cuesta mucho monetizarlo, hay que invertir mucho, las barreras de entrada son más bajas, porque al final la barrera de entrada que tiene una plataforma de este tipo es la base de datos. Pero sí que me sirvió, o sea, como un aprendizaje, como una toma de contacto con el sector, porque pues me recorrí no sé cuántas ferias, ¿no? Hablaba con mucha gente del sector y tal, para no empezar, digamos, de cero en este. Esto estamos hablando del 2016, más o menos. 2015 fue cuando empezamos a final de año a hacer todo el estudio de mercado, y en 2016 ya constituimos Invit. Vale. Es que yo creo que el 2016 fue la primera vez que coincidí contigo en la antigua Feria de Barcelona, que tú presentabas el primer dispositivo. Puede ser. Sí. Me acuerdo perfectamente. Y era la primera vez que estabas allí como expositora. Claro, es que yo me acuerdo que me he recorrido todo y al principio no tienes ni idea de pues hacer un pitch, te mueres de miedo antes de salir, no sabes lo que vas a explicar, las preguntas, ¿no? Es como cuando tú acabas de decir a lo mejor un poco todo lo que te has preparado, claro, lo que da más miedo es decir, ¿y ahora qué me van a preguntar?, ¿no? Porque estás empezando y no tienes tampoco mucho conocimiento, ¿no? En mi caso, que venía de otro sector, menos. ¿En este momento entraste en Barcelona Activa? ¿Puede ser? ¿En un proceso de...? Creo que entré en 2016, sí. ¿Y cómo te ayudó ese programa? ¿Era un programa de incubación, preincubación? Era un programa de incubación y nosotros tuvimos 3 años en la incubadora de Glorias, que me acuerdo que a nuestro lado estaban también los de Globo cuando empezaban, los de Holde también estaban en otra oficina por ahí y tal, y yo me acuerdo que los de Globo empezaron como con una oficina y luego fueron colonizando absolutamente todo, sí, les fue muy bien. Y fue súper bien la experiencia con ellos. ¿Cómo te ayudó a ti? ¿Barcelona Activa? Sí. Pues, y todo el proceso de incubación en general. Yo creo que en las primeras etapas, cuando no vienes del mundo emprendedor o no has creado nada antes, te ayuda mucho porque hay gente que te acompaña, que a lo mejor no lo han hecho ellos directamente, pero han visto, ¿no?, cómo lo han vivido otros emprendedores, y por ahí también necesitas como una capa de algunas cosas de teoría, ¿no? Pues lo que hablábamos antes de, oye, cómo se crea un business model Canvas, ¿no?, para explicar tu modelo de negocio de forma clara, pues cuáles son los recursos que necesitas, un poco para hacer esta estructura. Y sobre todo a mí me ayudó mucho también un señor que hay en la parte de finanzas y esto, que me ayudó a preparar las primeras presentaciones con inversores. Yo me acuerdo que fui con un deck que era infumable, no, lo siguiente, ¿no? Y me dijo, esto no, o sea, no puedes llevar ahí 30 slides, ¿sabes? O sea, problema, solución, tal. Y es verdad que te ayudan como a preparar el pitch, a retocarlo, ¿no?, y a que a la hora de pues, exponerte de forma como un poco más pública estés más seguro de lo que estás diciendo. En este momento, ¿seguías tú sola? ¿Tenías un equipo? ¿Tenías algún socio, socia? Cuando hice lo del estudio, bueno, antes de montar Invit, o sea, conocí a una persona que fue mi mentor al principio de este proyecto. Yo le expliqué lo que estaba haciendo con la otra empresa y lo que me dijo, no, una plataforma es muy difícil de monetizar, creo que tendríamos que buscar como algo físico, con unas barreras de entrada un poco más altas. A los dos nos encantaba como la tecnología, ¿no? Y entonces empezamos a hacer un estudio de mercado para preguntar a tanto profesionales como pet parents qué problemas habían tenido con sus animales, cómo habían tratado de resolverlos y qué coste tenía para ellos tanto a nivel emocional como económico, ¿no? Surgieron 2 problemas
como muy principales, que se repetían mucho en toda la gente con la que estuvimos hablando, y uno era la ansiedad por separación, que no sé si sabéis lo que es lo típico esto de que pues, de repente hay un perro que vive a lo mejor en un edificio y los vecinos se quejan porque ladra de forma compulsiva o rasca, al pet parent a lo mejor le destroza el piso, ¿no? Y es porque al final acaban desarrollando como un apego súper grande por sus tutores, ¿no? Hay veces que es porque no se le pone como una estructura, ¿no? O no se le acaba de acompañar en su proceso de decir, oye, tú eres un perro, ¿sabes? No eres un bebé, ¿no? Y por ahí hay veces también que, pues esto cuando se va el pet parent lo pasan fatal. Entonces, bueno, esto lo trabajan con adiestradores y tal. Y el otro problema que encontramos es el que nos focalizamos en resolver, y era que los veterinarios, cuando hablábamos con ellos y les decíamos que queríamos hacer algo pues, utilizando sensores, ¿no? Tecnología, lo que nos decían es que bueno, ellos tenían un problema en hospitalización veterinaria, básicamente porque la maquinaria que se utiliza es maquinaria para humanos, que está a veces muy poco adaptada, ¿no? Para animales, y la única forma que tenían de monitorizar de forma continua los parámetros vitales de los animales era utilizando los monitores multiparamétricos, que son las máquinas estas típicas que ves en las películas, ¿no? En los hospitales, una persona llena de cables y tal. Pero ¿qué pasa? Que un animal despierto no tolera cables, con lo cual cuando están despiertos no a la hospitalización, es decir, mientras se les está interviniendo los pueden tener controlados, pero luego pierden completamente el tracking de salud, y un perro, un gato o cualquier animal no te puede decir, oye, me estoy encontrando mejor, ¿no? O me estoy encontrando peor. Entonces, claro, ellos también pasan mucho estrés, los veterinarios, porque les falta, ¿no? Como un poco pues, ese soporte de decir, oye, pues este animal vamos a sacarlo de la jaula porque le pasa algo, tal. Entonces nos pareció como muy grave ese problema, porque cuando no hay nadie físicamente en la sala de hospitalización, o aunque haya, si algún animal como pues empeora muy rápido, hay veces que no pueden reaccionar a tiempo, y nos focalizamos entonces en intentar ayudarles, ¿no? Como pues utilizando tecnología para que ellos tuviesen ese soporte y decir, ostras, lo que me tengo que focalizar es en este animal o en este otro, no cada X tiempo, que es lo que hacen ahora, sacarlos a todos de las jaulas, tomar la temperatura, porque también es muy estresante para un animal que no está en su entorno conocido, con su familia, tener que estar siendo manipulado cada X tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un poco... Es que vuestros usuarios no pueden hablar. Exacto. Sí, sí, es que claro, los veterinarios ahí tienen un problema añadido, ¿no? A los médicos, porque bueno, los que son pediatras a lo mejor de bebés y tal, les pasa un poco lo mismo, ¿no? Ostras, al final tú ves que un bebé llora, ¿no? ¿Y qué le pasa? Porque no te puede decir, me duele aquí o me duele allá, y lo mismo los animales. Entonces es súper importante pues, que al menos puedan reaccionar rápido para intentar ver qué está pasando. En ese momento teníais una hipótesis de un reto a poder solventar, pero lo que os faltaba era una solución. Exacto. ¿Cómo desarrollasteis los primeros prototipos de esta solución? Pues lloramos mucho, no, pues con mucho trabajo con los profesionales. O sea, es verdad que estuvimos hablando mucho con muchos veterinarios, porque nosotros no éramos veterinarios tampoco, entonces lo primero que les preguntamos es qué parámetros son los que deberíamos de medir para que en primera instancia, ¿no? Si pasa algo, vosotros podáis reaccionar a tiempo, o sea, cuáles son los parámetros importantes, ¿no? Y que se pueden medir en un animal sedado, porque luego te piden mucho, ¿no? Pulsoximetría, pero la pulsoximetría se mide en la lengua o en la oreja, entonces estamos en la misma problemática, ¿no? Pero igualmente solo se mide cuando está como muy grave un animal. Entonces fueron ellos los que definieron los parámetros, luego teníamos que ver cómo se lo poníamos, ¿no? ¿Qué parámetros eran? Sí, son frecuencia cardíaca, respiración por minuto, temperatura, actividad, posición, vocalizaciones también en el caso de los perros y electrocardiograma. Entonces, bueno, definimos un poco los parámetros que teníamos que medir, pues a nivel electrónica estuvimos comprando todos los sensores del mercado, habidos y por haber, haciendo pruebas, tal. O sea, la parte electrónica, digamos que iba por un camino, pero luego la parte del diseño también era, ¿no? Cómo se lo ponemos a un animal, dónde se lo ponemos para que mida y lo que mida tenga una calidad o una validez, ¿no? Clínica, porque en ese momento otra de las cosas que nosotros trabajamos mucho para definir el producto y para ver lo que queríamos hacer era utilizar la estrategia del océano azul, ¿no? Que es, bueno, analizas la competencia, tal, como para no posicionarte en un mercado pues a lo mejor que esté muy saturado, no queríamos competir por precio, por eso nos focalizamos también en entorno clínico. Y en ese momento habían en el mercado algunos dispositivos que venían en collar
y se vendían en Estados Unidos. Entonces nosotros los compramos todos, los estuvimos probando, los destripábamos, o sea, para ver. Y claro, ¿qué pasaba? Que es verdad que decían a lo mejor que medían, pues yo qué sé, respiración, ¿no? O frecuencia cardíaca, pero cuando un animal con pelo lleva una cosa en el cuello, esto gira, ¿no? O sea, entonces por ahí se mete muchísimo ruido. Y claro, no, los datos que tienes no tienen una validez clínica, ¿no? O sea, puede servir, yo qué sé, si tienes un monitor de actividad, un giroscopio, cosas que no te influya, a lo mejor, ¿no? La fricción o el roce que está haciendo, pues también con pelo, porque si tienes un micrófono para medir la respiración y esto está girando, pues no va a medir muy bien. Entonces, hablando con veterinarios y viendo los puntos que ellos utilizaban para medir, decidimos no cambiarles el sistema y medir los mismos puntos, y para eso necesitábamos algo mucho más grande, ¿no? que un collar, y por eso decidimos al final hacerlo en forma arnés. Primero, para no cambiarles los puntos que ellos utilizan, que son los que ya están bien, y segundo, para repartir un poco el peso también de lo que es todo el sistema. Aquí creo que has contado unos cuantos puntos súper interesantes, muy por encima. Antes de entrar en el propio arnés, en el dispositivo, cómo hicisteis este prototipo con más detalle, nos has contado primero cuál es la necesidad, tanto por parte de los usuarios, que en este caso son los perros, como la de los clientes, que en este caso serían los profesionales, y todos sus requisitos, porque podemos suponer muchas cosas, pero hasta que no hablamos, que no interactuamos, que no les dejamos probar, que no nos dan un feedback mucho más directo, no tenemos claro cuáles son estas restricciones a nivel de producto. También nos has hablado de la competencia, de todos los collares que adquiristeis, de los dispositivos que utilizaban anteriormente estos profesionales. Al final, con todo esto, lo que consigues es tener un briefing, que puede estar escrito o no, pero que defina muy bien cómo debe ser esta solución. Pero una vez tienes todo esto, que es imprescindible, nos encontramos con el siguiente reto, que es el que quiero que me cuentes ahora, la parte técnica, ¿no? Sabemos que queremos medir el electrocardiograma, que queremos medir la temperatura, que queremos medir las respiraciones por minuto. ¿Cómo se resuelve cada uno de estos retos técnicamente para que no entren en conflicto con todos los requisitos que has mencionado anteriormente? ¿Qué quieres decir cuando dices técnicamente? ¿Cómo seleccionasteis cada uno de los sensores? ¿Cómo conseguisteis encontrar un proveedor de un sensor que igual sí, si quieres 10.000 unidades para tu producto, pues los puedes encontrar desde China, pero para tener 1, 2, 10 unidades igual no es tan fácil y tienes que buscar en otros sitios? Tienes que desarrollar una electrónica para poder comunicarte con todos ellos, crear un prototipo de una plataforma donde puedas leer los datos, crear un arnés que ahora es muy bonito y puede integrar todos los componentes, pero seguro que en ese momento no lo teníais. Pues bueno, nosotros empezamos, yo creo que como toda la gente que empieza, ¿no?, prototipando con placas de prototipo tipo pues Arduino, y pues el Arduino no sé qué, el Arduino no sé cuánto, ¿no? Un poco para ver cuál nos funciona mejor también a nivel de procesador, porque queríamos conectarle como muchas cosas. Entonces, bueno, hicimos pruebas con algunas placas de estas, luego compramos un montón de sensores, pues buscando por internet, ¿no?, sensores que tuviesen calidad médica, tanto de electrocardiograma, ¿no?, pues como de temperatura, o sea, probamos muchos, o sea, esto yo creo que buscando por internet y poco más, y luego pues acelerómetros, giroscopios, o sea, seleccionar la batería. Yo creo que cada componente al final es un parto en sí mismo, porque son muchas pruebas, o sea, no es como compro todo esto, lo junto y ya está, no. Luego cada sensor lleva pues sus protocolos, ¿no? Tienes que conectarlo a un puerto diferente. A nivel separado, o sea, yo tengo un perro que se llama Cachito, el pobre fue el tester de los inicios, estaba rasurado completamente en Barcelona Activa, que nos dejaban meter, al final me dejaban meter al perro, al principio costó un poco, pero luego les decía, oye, es que nosotros nos dedicamos a esto, ¿sabes? O sea, si los de Eura que también estaban pueden meter una Thermomix, oye, nosotros tenemos que poder meter, ¿no?, como un perro para probar, y ellos encantados de la vida al final. Entonces mi perro, el pobre, estaba permanentemente cableado,
porque íbamos haciéndole pues electros, ¿no? Hasta que encontrábamos, oye, pues unos filtros, ¿no? O ajustamos unos algoritmos que estábamos empezando a desarrollar, hasta que nos daba como una señal. Y todo esto lo íbamos validando pues con métricas de monitores multiparamétricos de pues, veterinarios, ¿no? Los que se utilizan. O, por ejemplo, el sensor de temperatura, probamos muchísimos, probamos en muchos sitios diferentes, hasta que lo ubicamos cerca de la axila. ¿Por qué? Porque es donde menos pelo tienen, por ejemplo, ¿no? Aunque recomendamos a veces como rasurar. Pero bueno, si no rasuras ya es donde menos pelo hay. Y en los animales se toma la temperatura rectal. Entonces, bueno, pues tocaba, ¿sabes? Le medíamos la temperatura rectal, medíamos con nuestro sensor de temperatura y ahí pues ibas ajustando, ¿no? Y también pues luego pues a nivel de algoritmos tienes que ver si calculas la media, si calculas la mediana, o sea, cómo lo muestras, cada cuánto tiempo vamos a enviar la información de la temperatura, ¿no? Cada cuánto tiempo es razonable. Entonces luego íbamos validando también con veterinarios, oye, cada cuánto tiempo, ¿sabes? Debería de cambiar esto. Porque no es lo mismo cuando tú te tomas la temperatura, que te la tomas de una forma puntual y te pita, que si tú tuvieses ese termómetro continuamente puesto, te puedo asegurar que la temperatura varía mucho más de lo que tú ves como en ese momento, ¿no? Entonces, claro, teníamos que un poco ir jugando con los datos que nosotros podíamos recoger, cómo los podíamos enviar y el gold estándar o lo que ellos están acostumbrados. Una vez resolvimos todo el tema de sensores por separados, ¿no? Pues que ya teníamos una señal de electrocardiograma más o menos, ok. La respiración nosotros la tomamos a través de impedancia electromagnética, que es a través de pues, el electro, ¿no? Utilizamos esos sensores. Y pudimos calibrar también pues, temas de, oye, pues lo de la actividad, ¿no? Lo de las posiciones, que esto es un poco más sencillo de calibrar, pues ahí ya empezamos a juntarlo como todo, ¿no? Íbamos juntando cada sensor o cada métrica que teníamos de forma separada en una placa, ¿no? Entonces, bueno, eso también era como una complejidad a nivel de, pues, de envío de datos, de los protocolos y tal. Y de hecho yo creo que una de las cosas que más nos ha costado fue el protocolo de envío de datos, porque enviamos datos cada 8 milisegundos. Por el tema del trazado del electrocardiograma. Si no tuviésemos eso sería mucho más fácil porque al final paquetizas, ¿no? Y vas mandando como paquetes. Pero es verdad que el electro lo tienes que pintar y tiene que tener un dibujo, un electro y tiene que ser como muchos datos y muy rápidos. Luego, pues después de eso también pues seleccionar temas de batería. Luego cuando teníamos todo ya más o menos seleccionado de los sensores, pasamos a la parte de la miniaturización. También, oye, bueno, primero protos grandes, feos, ¿no? Como para probar. Como tú decías, los primeros arneses eran la muerte. De hecho, yo me acuerdo que estábamos hablando en 2017-2018 con unos inversores de Estados Unidos, que nosotros cerramos la primera ronda de inversión con unos inversores de allí, y teníamos que tener un arnés como para hacer una demo online, rollo de una semana para otra. Yo me acuerdo que me fui a Ribes y Casals, yo no tengo ni idea de coser, no he cosido en mi vida. Me compré unas telas, o sea, con los ingenieros y tal, le metimos como los sensores por dentro, viéndome vídeos en YouTube de cómo se hilvanaban máquinas de coser, que mi hermana tenía una máquina, pero mi hermana estaba viviendo en ese momento en Argentina, o sea... Y en una noche cosimos un arnés y con eso hice como la demo online, pero yo te digo que en un aeropuerto no me dejan pasar con ese arnés lleno de cables, o sea, era complicado. Pero bueno, ¿no? Son cosas que al final vives si estás como una startup, ¿no? O tienes que hacer como cosas tan rápido y le pones ganas. Después de eso hicimos la miniaturización, ya estuvimos trabajando con algunas empresas de textil que también nos costó como encontrar al principio porque la gente quiere coser como más moda, ¿no? Cosas para perros cuesta un poco más cuando quieres hacer algo a medida o desde cero. Otra de las complejidades que nos encontramos fue que los animales no escalan como las personas. Entonces, claro, a nivel de hacer patrones tuvimos que hacer como muchas pruebas, nos hemos ido hasta parques a saltar a la gente, oye, podemos ponerle esto, ¿no? A tu perro y tal, para ver si los sensores pegaban, si no, si en los puntos que estaban, oye, las métricas eran buenas, mucha validación otra vez con todo el tema veterinario. Y cuando ya tuvimos como unos protos más o menos funcionales, que ya estaban como para probar con veterinarios, entonces lo que hicimos es un estudio de validación con un hospital veterinario universitario, el de Murcia, para, oye, nosotros vamos a integrarlo todo así, ponerlo, probar la electrónica en una caja grande, pero para tener feedback y para ver si estaba todo bien antes de meternos, ¿no? En poner más dinero como para hacerlo todo un poco más bonito o más pequeño.
Antes de que yo me pregunte temas de inversión... No, ya llegaremos. Cuidado con lo que voy diciendo, que tú vas cogiendo mucho para preguntar. No, cuando hablas de nosotros, el equipo, si tú lo miras ahora y miras cómo era hace 5 años, ¿ha ido cambiando mucho? ¿Qué perfiles ahora tienes que a lo mejor antes no...? Pues te diría que no ha ido cambiando mucho, pero es verdad que ahora somos menos, porque también hemos aprendido cómo optimizarlo todo más y también en el pasado hemos tenido que probar mucho. Es decir, nosotros en un punto, cuando empezamos a temas de comercialización, no teníamos ni idea de cómo íbamos a vender esto. Nosotros pensábamos que íbamos a vender de forma directa llamando a clínicas veterinarias. Entonces, venga, un equipo como, yo no sé, 15 vendedores, ¿no? Y además que no venían ni del sector. Entonces llamaban a clínicas veterinarias. Cuando ya llevamos 1 año y pico te das cuenta de vendíamos, pero no es escalable eso. Y aparte es muy difícil que tú hables con una recepcionista de una clínica veterinaria y te pasen con el decisor de compra, ¿no? Entonces, para tirar un poco, aunque es verdad que, oye, vendíamos. Y online también metimos mucho dinero, ¿no? Conseguíamos leads, hacíamos demos, etcétera. Y teníamos un equipo de marketing también grande, o sea, teníamos como muchas cosas internalizadas que luego, como ha cambiado nuestro modelo, ahora vendemos prácticamente a través de distribuidor. No necesitamos tener tanta gente a nivel interno y tenemos muchos perfiles subcontratados, por ejemplo, temas de diseño. Antes teníamos también in-house, pero hemos visto que nos funciona mejor pues tenerlo externalizado, porque hay veces que las necesidades no son las mismas, ¿no? O la evolución incluso de la gente, ¿no? No es lo mismo contratar un equipo, pues vosotros lo sabréis bien, que tienes perfiles de diferente tipo, ¿no? Y son visiones muy complementarias al final que una persona sola, ¿no? Entonces, bueno, lo puedes tener, pero yo creo que está bien compaginarlo, ¿no? Al final con otro tipo de empresas o esto. ¿Y qué partes decidiste internalizar y tener este conocimiento en el core del equipo y versus los aspectos que decidisteis externalizarlos? En la fase esta del prototipado... en la del prototipado. Sí, en la fase que nos estabas contando hasta ahora. Pues no, al inicio lo que teníamos era muy poco porque no estábamos listos aún para vender, creo que teníamos un ingeniero o 2 y era... ¿Electrónicos? Sí, electrónicos, o sea, de firmware, que saben también software y un poco y temas de algoritmos obviamente y tal. Tenemos una persona de comunicación y luego estaba yo y luego teníamos temas legales subcontratados, gestorías y tal. Pero al principio, para empezar, es que necesitas un equipo mínimo, alguien que te ayude a lo mejor a validar la parte de mercado y luego desarrollo, no necesitas mucho más. Vale, si de momento nos quedamos en este punto, todo esto conlleva unos costes económicos. ¿Cómo lo financiasteis? ¿Enisas, Neotex, H2020, que en ese momento estaba como en boca de todos, financiación privada? ¿Qué teclas tocasteis y Sabía que te iba a preguntar. No pasa nada, yo te lo contesto. Pues tocamos todas. Al principio, claro, yo no tenía ni idea de nada, ¿no? Entonces yo puse dinero mío y es verdad que hablando con amigos, ¿no? Les explicaba, ostras, pues mira, vamos a hacer esto, no sé qué, y esto lo he explicado alguna vez que decían, hostia, pues yo voy a poner dinero por si acaso, me decían, ¿no? Y era como, tío, ya que vas a invertir, ¿no? Di que es porque te lo crees, no por si acaso, ¿no? Y es como me estáis dando poca seguridad. Pero bueno, ahí vi, ostras, como que había mucha gente, ¿no? Pues que confiaba al final en lo que quería hacer, que confiaba también en mí, gente con la que a lo mejor había trabajado o les había llevado temas de pues, marketing digital en otras empresas y tal, están muy contentos con mi trabajo, ¿no? Con mi implicación y también pusieron dinero. Y con esto lo que hicimos fue pedir un ENISA a jóvenes emprendedores para arrancar, como para, ¿no? Tener un poco más de recursos por ahí, que nos lo dieron, y después de eso pues nos hemos financiado con el SME Instrument, el fase 1 nos lo dieron, ¿no? Que es el Horizonte 2020 que decías. Hemos conseguido CDT Neotech, hemos conseguido un PID, el Startup Capital también, luego hemos conseguido también financiación de ICEX, ¿no? Pues cupones de acción, un montón de... y luego privada, claro. ¿Cómo es ese proceso de levantar capital, de financiación de fondos públicos, por decirlo de algún modo? Bueno, yo creo que es muy competitivo, o sea, al final tú piensas que, claro, estás compitiendo, ¿no? por una bolsa de dinero con muchísimas empresas de mucha calidad. Entonces, nosotros al principio nos dejamos también guiar, ¿no? Asesorar por gente que ya había conseguido antes, que a lo mejor, pues oye, iban a éxito. Entonces,
Por ahí nosotros tuvimos como mucho aprendizaje al principio de cómo se trabajaban las memorias, cómo había que prepararlas y tal. Luego es verdad que hay otras que hemos preparado nosotros directamente, pero yo creo que sobre todo es importante, si nunca lo has hecho, ¿no? Como que te dejes acompañar por gente que ya sabe el proceso, ya saben un poco cómo hay que presentar pues, los números, ¿no? O el equipo, porque al final es como una receta, ¿no? Cuando lo han hecho 100 veces, funciona muchísimo mejor. Sí. ¿Y estas ayudas son a fondo perdido? ¿Tienes que justificar cómo has invertido el capital? ¿Qué implicaciones tienen para ti? Algunas son a fondo perdido, algunas son subvenciones 100%, hay otras que son préstamos participativos, como puede ser ENISA, hay modelos mixtos, como puede ser un PID del CDT, que es una parte subvención y una parte pues, es préstamo, como más blando. 100%, aunque sea subvención, siempre hay que justificar que tú te has gastado el dinero en lo que dijiste que te lo ibas a gastar, si no sería, ¿no? Todo el mundo pediría subvenciones y haría lo que quisiera. Es verdad que es un proceso que también es como muy tedioso, ¿no? Y hay que trabajarlo mucho, que la gente se piensa que se acaba un poco cuando te dan los fondos, pero tiene que estar como todo hiper justificado, o sea, cada euro, sobre todo cuando son modelos mixtos, que ellos te dan a lo mejor una parte de subvención y de préstamo y tú tienes que poner también como un capital para completar ¿no? el monto total del proyecto, que te lo exige muchas veces, pues tiene que estar todo como súper cuadrado, o sea, hay que guardar tickets, absolutamente todo. A nosotros nos han llegado a pedir, ¿no? Las sillas o las papeleras, ¿no? Cosas que crees o no le das importancia, pero bueno, la tienen al final. Después de este proceso y de haber pasado por Barcelona Activa, entrasteis en otro programa de aceleración, en el IQS. Sí. ¿Cómo os ayudó? ¿Por qué decidisteis entrar en otro programa de aceleración y cómo os ayudó? Pues decidimos entrar porque era muy focalizado para startups industriales. Entonces yo creo que no había ningún programa como el de IQS que entendiese, ¿no? Muy bien la problemática en la que nos encontrábamos, que era fase como desarrollo, y al final pues que pusiese ponentes también para que te explicasen cada uno desde su expertise, oye, pues temas de diseño, temas de electrónica o temas de modelo de negocio. Entonces yo creo que nos ayudó mucho. También es verdad que estar en un entorno en el que hay otras startups que están también desarrollando producto, yo creo que entre nosotros también hemos hecho una comunidad pues, ¿no? Que está muy bien, porque luego levantas el teléfono, oye, me está pasando esto, o conoces una empresa de no sé qué para que me pueda ayudar, o de moldes, o dónde estás fabricando, ¿no? Yo creo que todo ese soporte en un proceso que a veces es tan solitario, ¿no? O tan difícil, yo creo que ayuda muchísimo, y sobre todo, oye, pues Oriol Pascual tiene muchísimo conocimiento, ¿no? de cómo se pues, desarrolla producto desde cero, y yo creo que es fantástico. De hecho, yo muchas veces le escribo cuando necesito cosas y tal, y es muy majo. Yo también le escribo, ¿eh? Sí, sí, no. Lo ha demostrado con los programas también que ha hecho a posteriori y la cantidad de compañías a las que ha ayudado. Y él apuesta mucho por todo el tema físico, ¿no? De producto, que al final, ostras, es que luego nos quejamos, ¿no? Es que no hay industria, es que tal, pero es que no hay tanta gente que esté apoyando como producto físico, y no son los mismos caminos que un producto digital. Entonces, si no se entiende y no se ponen como recursos, ¿no? al alcance de la gente que quiere desarrollar un producto o un proyecto de algo físico desde cero, pues es difícil cuando nunca lo has hecho, ¿no? Y poder hacerlo desde Europa, ¿no? Que es lo que defiende él un poco. No hay que irse siempre a China para poder fabricar un producto. Totalmente. Sí, no, creo que Oriol está creando un ecosistema o ayudando a crearlo, y que le tendremos que agradecer en los próximos años de que continúa percutiendo en este sector industrial. Volviendo donde estábamos, teníais ya un prototipo funcional. ¿Os daba miedo que os robaran la idea, que os robaran la tecnología, o que saliera un competidor que pudiera hacer lo mismo que estabais haciendo? ¿Cómo os defendisteis? Mira, esto muchas veces, ¿no? Como que la gente tiene mucho miedo de que te roben como una idea. Yo siempre que me preguntaban eso decía, de hecho yo explico todo desde el minuto 1, ¿no? O sea, si yo llevo X tiempo y hemos llegado a esto y tú puedes hacerlo en 3 minutos, es que me pongo a trabajar para ti mañana, ¿sabes? O sea, olé, porque quizá hay otra forma de hacerlo mejor. Sí es verdad que temas de competidor sí te da más miedo, ¿no? Porque bueno, al final te invita pues, a lo mejor a correr más o a acelerar, pero yo creo que la competencia es que es muy sana y es muy buena, y además, sobre todo cuando estás haciendo algo
muy tecnológico, en un sector muy tradicional, si viene alguien y te empieza a picar, ¿no?, un poco piedra, a explicar esto, a implantarlo, yo creo que también es como que ayuda luego a cuando viene el segundo, el trabajo está un poco más hecho, ¿no? Porque tú puedes incluso decir, vale, pues vamos a ver qué ha hecho esta gente, espero un poco, mejoro algo, ¿no?, y intento posicionarlo. O sea, a mí la competencia me parece que fantástica. Totalmente de acuerdo. Para poder sacar el producto al mercado, que lo adquieran los clientes, que se use con los usuarios, con las mascotas, hay que tener controlados ciertos aspectos a nivel regulatorio, por ejemplo, ¿no? En vuestro caso, por ejemplo, tenéis que obtener el marcado CE. ¿Cómo fue este proceso? Pues el marcado CES fue algo súper rápido. Fuimos y yo creo que estuvimos una tarde, además nosotros queríamos ir a ver cómo hacían las pruebas y tal, porque nunca habíamos certificado nada, y es verdad que sufrimos mucho, ¿no?, porque cuando van enchufando cada vez cosas, ¿no?, máquinas, o lo meten en una sala y solo dices, ostras, a ver qué va a pasar, ¿no? Pero fue muy rápido. Y luego, por ejemplo, para Estados Unidos, que necesitamos el FCC, que es lo mismo que el marcado CE aquí, también fue bastante rápido, lo hicimos a través de una certificadora también, y lo que hicieron fue repetir ciertas pruebas, otras no, porque te las validan, y luego buscarte una empresa allí, pues que creo que tienes que hacer como un partnership, una cosa así rara. Pero fue bastante... nada que ver con un medical device de humana. Es lo que te voy a decir. Para un medical device hay la MDR, la FDA en Estados Unidos. ¿No hay nada equivalente para el sector veterinario? No. Porque es que los animales hasta hace nada no tenían ningún tipo de protección en la legislación, entonces lo que te piden es un certificado electrodoméstico y poco más. Es una ventaja para poder salir de forma más ágil y más económica al mercado. Totalmente, y luego al final es que si te pones a ver, ¿no?, si al final tienes el marcado CE y está todo, es que tampoco no tiene por qué pasar nada. Yo creo que también parte de toda la certificación de humana es un poco unas barreras de entrada de un lobby, ¿no?, de que al final tienes que pagar y pasar por unos procesos que se podrían acortar mucho. O sea, hay mucha burocracia ahí. ¿Y en qué momento pudisteis salir al mercado por primera vez? Las primeras ventas. Pues las primeras ventas creo que las obtuvimos a principio de 2020, pero ahí el proyecto lo paramos porque al nada pasó lo del COVID. De hecho, nosotros fuimos a una feria en Madrid con una distribuidora que quería distribuir nuestro producto aquí en España, y a las 2 semanas salió el presidente por la tele, dijo todos a casa, y ahí como que paramos las ventas porque no se podía ni visitar ni podíamos hacer nada, y lo relanzamos en mediados finales de 2021, porque durante el COVID adaptamos la tecnología a uso humano. Entonces ahí estuvimos como muy focus en eso. ¿Y cómo fue este proceso? Pues fue justo también a través de Oriol Pascual, o sea, fue a través de IQS, que bueno, había gente que había visto nuestro proyecto, que teníamos un sistema de telemedicina, entonces nos contactaron desde el Instituto Catalán de Salud y desde Médicos Sin Fronteras también para preguntarnos, oye, el sistema de telemedicina que teníamos, si se podía adaptar a uso humano o no, y qué conllevaría. Entonces, bueno, al principio fue como un poco, ostras, pues sí se podría adaptar, ¿no?, pero necesitamos ver bien, ¿no?, qué se necesita, porque una de las métricas importantes, ¿no?, la crucial en el tema del COVID era la pulsioximetría, que es la saturación de oxígeno en sangre, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento yo creo que todo el mundo hacía lo que podía para ayudar. Obviamente dijimos que sí, tampoco podíamos seguir vendiendo ni nada porque estaba todo parado. Entonces lo que hicimos fue coger 8 prototipos, o sea, 8 placas que teníamos, las abrimos y creamos prototipo poniendo tema de pulsioximetría, que nos costó muchísimo también encontrar en ese momento sensores, ¿no?, de este tipo. Y yo me acuerdo que nos recorríamos, además nos hicieron un papel de los del hospital como que podíamos salir pues a intentar comprar lo que necesitásemos. Otras cosas las pedimos por internet y creamos 8 prototipos con pulsioximetría. Los estuvimos probando en el Instituto Guttmann, que crearon ahí un hospital de campaña. Gustó mucho porque lo que les permitía era no tener que salir de la zona limpia, que llamaban, para entrar a ver a los pacientes y tal, porque todo se podía controlar desde ahí, no es como el monitor multiparamétrico que tú lo tienes como al lado, y para moverse la gente también tiene sus limitaciones porque al final va cableado. Con esto pues te puedes ir al baño, donde quieras, ¿no?, siempre que estés dentro del rango
para poder ver los datos en tiempo real, pero bueno, si no pasa nada, si se pierde la conexión porque te alejas más de X del router, cuando reconecta se vuelcan la información, es decir, nunca perdemos datos, ¿no? Entonces, bueno, les gustó mucho y tal, y entonces decidimos como meternos un poco más en el proyecto, crear otra marca que tenemos de telemedicina humana, y ahí sí empezamos un proceso de certificación de Medical Device clase 2A, y eso fue complicadito. ¿Cómo ha evolucionado desde este momento? En la parte humana, pues nosotros pasamos todas las pruebas de laboratorio y tal, y nos queda presentar el MDR, es decir, lo que nos queda es presentar como el expediente, pero como estamos valorando el tema de pasarlo a otra empresa crear otra empresa solo para esto, lo tenemos un poco ahora mismo en stand-by para ver cómo lo hacemos, porque una vez presentemos esto ya es, ¿no? Como la empresa que lo presenta tiene certificación, pero ha sido como muy complicado a nivel de burocracia, de auditorías, ¿no? Me acuerdo que tuvimos que incluso nosotros traer una máquina creo que era Taiwán, porque necesitaban una máquina específica para ensayar nuestro pulso oxímetro, la tuvimos que mandar a Italia, o sea, el proceso es que no tiene absolutamente nada que ver, y yo creo que por eso también tarda tanto, ¿no?, en llegar las cosas a salud humana, que yo entiendo que tiene que haber una regulación, ¿no?, y unos mínimos, pero tanto, ¿no?, es complicado. ¿Y cómo organizas tu cabeza para poder dividir entre la división animal y la división humana? Bueno, yo creo que como todo parte de la misma un poco base, ¿no?, de la misma tecnología, al final lo que tienes que tener separado realmente es los procesos, los canales de venta, y nosotros no hemos llegado aún ahí. Sí es verdad que ha sido muy demandante también en tiempo, porque hemos participado también en programas específicos, ¿no?, de tema health, porque no veníamos del mundo health, y para entender cómo se manejaba un poco todo, ¿no?, a nivel de hospitales, de qué modelos de negocio utilizan ellos, pues conocer gente también un poco del sector, y luego pues a nivel de ingeniería o de desarrollo sí que es verdad que pues sobre todo al principio, ¿no?, que estamos más pues adaptando algoritmos y cosas así para parte humana, pues había que funcionamos un poco también por objetivos, entonces oye, se va viendo trimestrales, qué proyectos entran en cada trimestre y cuáles no, cuáles son prioritarios en ese momento y cuáles no. Si estamos a lo mejor en proceso de certificación, pues le damos a lo mejor más peso, no a la parte de salud humana, porque el otro ya tira un poco solo. Entonces bueno, hay que jugar un poco al final con el tiempo. Si hacemos la comparativa de estos 5 últimos años entre cómo lanzar un producto médico al mercado o cómo desarrollar un producto médico para que esté certificado y puedas lanzarlo al mercado versus un producto que no tenga que cumplir la misma certificación, ¿cuáles son las diferencias? Por ejemplo, en un caso hay que realizar ensayos clínicos, en el otro no. Dices del producto de humana y el de animales, sí, por ejemplo, ¿no? Comparar un dispositivo que tiene que estar certificado en vuestro caso en clase 2A, sí, versus un producto que no tiene esa regulatoriedad. Pues a nivel de planificación no tiene absolutamente nada que ver, porque los tiempos de desarrollo pueden ser más o menos los mismos. Sí que es verdad que a nivel de certificación, como dices, los tiempos de humana se alargan y nunca sabes, o sea, nunca se sabe cuáles son los tiempos, porque hay veces también que te dicen tienes que ensayar unas ciertas cosas y luego van saliendo como más. Depende de la clase de certificación que necesites, también necesitas hacer ensayos pues clínicos, ¿no?, con un número de pacientes X, en hospitales, ¿no? ¿Qué más? Y luego a nivel de planificación económica, claro, como los tiempos son diferentes, tampoco tiene absolutamente nada que ver. Y es verdad que también tienes que rodearte de un equipo que ya venga de salud humana y conozca los canales y cómo se vende, porque no tiene absolutamente nada que ver tampoco, o sea, al final es un lobby, es todo como mucho más cerrado, necesitas picar las puertas que tienes que picar y tienes que picarlas además en orden, porque hay unas jerarquías que tampoco te puedes saltar en salud humana. Y luego yo creo que también hay un momento en el que tienes que decidir dónde entro primero, ¿no?, en privado, o sea, en salud humana en centros privados, o en público, que luego va tema de licitaciones, ¿no? O sea, la parte de desarrollo puede ser más o menos pareja, pero luego todos los demás tiempos son completamente diferentes. A nivel de proveedores, por ejemplo, ¿qué necesitas tener en cuenta? 13485, las ISOs, Para humana, la 13485 creo que era la ISO que necesitábamos, y luego pues obviamente a los dispositivos se les hacen muchísimas más pruebas en entornos mucho más complejos, pues temas de no sé si se puede mojar, si tiene que tener una IP no sé cuánto, ¿no?
este tipo de cosas, o si lo pueden destruir, o sea, las pruebas son más a nivel de diseño. Tienes que rodearte también de un equipo que sepa también cómo diseñar eso para que se pueda utilizar en un medical device de humano. Y nosotros es verdad que también una de las suertes, ¿no?, o cosas que tenemos buenas es que muchos sensores que nosotros cogimos ya están certificados también, y eso quieras que no, o sea, no te dan la certificación por eso, pero sí te dan unas ciertas garantías de que van a pasar unas pruebas. ¿Cómo hacéis los test? ¿En Living Labs, hospitales, con humanos? ¿Cómo estáis? Pues con humanos nosotros hemos trabajado con algunos hospitales y ellos pues a lo mejor lo utilizaban en programas de estos que tienen de hospitalización domiciliaria con pacientes, entonces bueno, se le hace como un poco un trial al equipo clínico y ellos son luego los que van a poner los dispositivos, muchas veces acompañados por gente de nuestro equipo para ver también, oye, cómo lo ponen, qué problemas tienen. Y un poco esto. Y es verdad que en la parte humana, nosotros de momento el dispositivo lo colgamos con un lanyard, no tenemos aún un textil, y esto es una cosa que sí, por ahí podríamos trabajar, ¿no?, para que sea más fácil, pero es un proyecto de I+D en sí mismo, ¿no? Ostras, cómo se pone, cuando, por ejemplo, gente mayor se tiene para ducharse, pues que se lo quiten y luego sea fácil de poner, o sea, esto será como otro proyecto también. ¿Y cómo habéis financiado toda esta parte de desarrollo para el dispositivo médico? Pues con inversión privada. De hecho, lo que te explicaba que nos pasó esto con el COVID, que se paró todo, nosotros ahí estamos iniciando una ronda de inversión, y yo me acuerdo que fue salir Pedro Sánchez por la tele y llamarme inversor ya, oye, mira, que el ticket que os habíamos dicho, vamos a esperar un poco a ver qué es esto del COVID, qué está pasando, ¿no? Y fue como, ostras, ¿no? Íbamos un poco a contrarreloj con el tema de la caja. Y al salir esta oportunidad de adaptarlo para salud humana, es que creo que cerramos una ronda de $500,000 en 2-3 semanas. Fue muy loco, porque la gente lo veía mucho, ¿no? Yo creo que la necesidad de dispositivos de este tipo, y bueno, viene una oportunidad también de hacer algo que podía impactar tanto a nivel social, ¿no?, de ayudar, y luego también que podía tener un retorno económico, pero lo hemos financiado con pues, el PID, nos lo dieron para esto, luego nos dieron también, después de cerrar esta ronda de $500,000, un ENISA crecimiento, también como para seguir escalando, o sea, combinando un poco financiación pública y privada. Porque hasta este momento ¿aún os consideráis startup o ya sois una empresa? Esto es una pregunta que siempre me hago. Yo creo que por el tiempo ya deberíamos ser empresa, pero es verdad que por las cosas y la dinámica y la forma de trabajar que tenemos, estamos lejos, ¿no?, de cómo funcionamos con una empresa más tradicional, pero no sé, seremos un híbrido raro. Habrá que definir bien qué es lo de la startup. Una empresa joven. Si volvemos donde estábamos antes, volvemos a las mascotas, me gustaría que cogieras el producto y cuéntanos cómo es el producto en la actualidad, qué es lo que sois capaces de hacer, y después vamos a hablar un poco de la parte de go-to-market, pero primero, este prototipo que hemos visto evolucionar, ¿en qué se ha convertido? Pues básicamente es un arnés con sensores. Tenemos 5 tallas diferentes de arneses, porque nunca sabes, ¿no?, el animal que te va a entrar por la puerta. Entonces nosotros podemos monitorizar perros y gatos de entre 2 kilos 200 a 40 kilos casi. Básicamente el arnés lo que tiene son 3 pestañas en las que tenemos sensores para poner un parche de electrocardiograma. Con esto medimos también la respiración y la frecuencia cardíaca. Y luego en el bolsillo este central que hay aquí es donde va conectado el monitor, que básicamente digamos que esto es el cerebro como un poco de todo el sistema, lo que recoge todos los datos de los sensores y los envía. Y también tenemos un sensor de temperatura. Entonces, básicamente sirve para cuando los animales están hospitalizados, que puedan estar controlados de forma continua y avisar a los veterinarios si hay algún parámetro que cambia, o sea, que está por fuera de los rangos que ellos han considerado normales como para ese animal. Todo es cloud-based, es decir, se pueden consultar los datos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, y también tenemos una versión para caballos, que es un poquito más grande. Súper. Entonces, vamos a volver al 2020. Tenéis un producto acabado ya con marcado CE. ¿Cómo os dais a conocer? Bueno, no, 2020 me has dicho que lo parasteis hasta después de COVID, pero cuando decidisteis lanzar el producto al mundo de la veterinaria, ¿cómo lo hicisteis? ¿Qué canales utilizasteis? Pues yo creo que ahí pecamos un poco todos siempre, como de pensar que la parte más difícil es la de desarrollo y decir, cuando acabe el desarrollo esto me lo quitan de las manos. Y error, porque claro, cuando pasas, yo creo que cada paso que vas dando
O sea, el siguiente es como todo nuevo y te lo encuentras de cero, a no ser que a lo mejor lo hayas hecho antes. Entonces nosotros empezamos pues invirtiendo en publicidad online, ¿no? Y pues oye, ofrecíamos demos online del producto, luego también contratamos gente para empezar a hacer algunas visitas a clínicas, aunque al principio vendíamos nosotros internamente. O sea, yo me acuerdo que estuvimos como un par de meses al principio, que aún éramos, no sé, éramos 4, a lo mejor eran los ingenieros y 2 o 3 personas más, y me acuerdo que estuvimos 2 meses en los que todos llamábamos a las clínicas, y era súper gracioso porque, claro, hay gente que tiene como un poco más, ¿no?, skills como comunicativas, y gente que es como muy a saco, oye, lo que tenemos. Y eso nos sirvió mucho como para practicar el speech, ¿no?, o ver un poco cómo se percibía el producto y tener como una especie de guión antes de empezar a meter más gente. Luego esto metimos... Cuando dices llamábamos a las clínicas, ¿a quién llamabais de la clínica o por quién pedíais? Bueno, no, nosotros llamamos a Minstad y preguntamos a lo mejor por el dueño de la clínica, ¿no? Veíamos un poco en internet primero, o si había una persona responsable de hospitalización, oye, pregunto por no sé quién y te dicen, ¿tú quién eres? No te va a pasar, ¿sabes? ¿Entrabas a puerta fría? Claro, claro, nosotros llamábamos, oye, tenemos, además lo explicamos como hipertécnico, porque es lo que habíamos mamado todo ese tiempo, ¿no? En plan, tenemos un arnés multiparamétrico con unos sensores, y era como chino, mandarín para... O sea, no pasábamos casi de la persona de la puerta, ¿no?, de administración. Luego nos íbamos a hacer visitas también, entonces, bueno, pues vamos con esto, ¿no?, y lo enseñamos y tal, y por ahí sí conseguimos alguna venta, ¿no?, te dejaban como, oye, pues enséñamelo, ¿no?, si tenían un rato para verlo, pero sí que es verdad que nos dimos cuenta también que es un sector, yo creo que pasa mucho también en el mundo de la medicina humana, que te entra más si va otro veterinario a explicártelo, ¿no?, o es alguien que ya lleva tiempo en el sector, porque son gente que va hasta arriba de trabajo normalmente. Las clínicas, pues siempre hay como mucho estrés, depende del volumen que tengan ese día y tal, y les cuesta tener como un rato para dedicarte, y normalmente cuando tienen un rato lo aprovechan como muy bien, ¿no? Entonces van a recibir mucho más a una persona pues que ya conocen de hace 20 años que pues a una gente que va ahí con un arnés que no saben ni qué hacen. Entonces también probamos pues esto con gente del sector. Hemos probado todo tipo de cosas de ventas. Y en 2023 creo que sacasteis una nueva versión para caballos. Sí, para caballos. Que esto, bueno, fue un poco, o sea, yo nunca he tenido caballos, no sé mucho de caballos, pero fueron los veterinarios equinos los que nos preguntaban, nos decían si podíamos adaptar esto a caballos, porque se ve que sufren mucho de una cosa que se llama cólicos, y que si no se les controla en X horas, ¿no?, o que pueden empeorar muy rápido, y hay veces que fallecen por esto, y transportar un caballo es muy difícil. Entonces nos dijeron, ostras, si podéis adaptarlo para que de forma remota se pueda hacer un seguimiento, pues nos sirve mucho, primero para controlar la evolución y luego porque a lo mejor no es necesario, ¿no?, mover el caballo. Hicimos la adaptación por esto, entonces empezamos a trabajar con la Complutense, que tienen un departamento ahí de tema de equinos y tal, para ver, oye, cómo se lo poníamos un caballo, ¿no? Entonces hay una cosa que se llama cincha, que se ve que es lo que va, no sé, ¿tú sabes de caballos? No. O sea, sé lo que es una cincha para el del caballo, pero no es un mercado que... Nos mandaron algunas cinchas que tenían para ver pues cómo eran a nivel de diseño, y nos dijeron dónde teníamos que poner los sensores y tal, y hicimos la adaptación. Es muy parecido a esto, o sea, también tiene como un bolsillo en la parte de atrás, y luego pues obviamente es mucho más grande. ¿Y todas estas oportunidades al final lo decidís internamente o cómo es? Es decir, nos metemos en este nuevo desarrollo. Lo decidimos internamente, pero digamos que tampoco es una decisión como muy a lo loco, ¿no? Es decir, tuvo que pasar muchas veces y entender muy bien cuál era la problemática y ver realmente si podíamos aportar, ayudar, y si a nivel, ¿no?, pues, económico, qué impacto tenía para nosotros hacer esa adaptación. Eso se evalúa mucho, y luego obviamente nosotros también tenemos un consejo de administración pues que se expone, oye, mira, es total, podemos hacer esta adaptación, tiene estos costes, pues venga, vamos a hacerla o no. Y en el caso de la adaptación a caballos, realmente lo que hemos cambiado es el textil. Las carcasas y todo de los dispositivos electrónicos son las mismas, con lo cual fabricamos un modelo y tal, y lo que va diferente es el firmware, porque hay algoritmos que son diferentes en el tema de
de caballos, pero eso nosotros tenemos el producto en la oficina y decimos, hemos vendido uno de caballos, pum, ¿sabes? Le metemos el tal de caballos y va para caballos, que va en una bolsa, el packaging es diferente también. Pero lo que es la electrónica y tal es la misma, entonces podemos jugar, ¿no? Vendemos uno de pets, otro de caballos y tal. Y habéis abierto también diferentes mercados, tanto en Europa como en Estados Unidos, como algunos otros. ¿Qué comparten estos mercados? O sea, ¿cuáles son los aprendizajes que os lleváis del primer lanzamiento y de todo ese tiempo en el mercado español que habéis podido trasladar para después lanzar en otros mercados, ya sea a nivel europeo, Estados Unidos? Pues mira, yo creo que un aprendizaje heavy que tuvimos, ¿no? Importante, yo creo que esto seguramente le pasará a muchos emprendedores y a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que me estás preguntando, y es que cuando cierras una ronda de inversión grande te empujan mucho a nivel de inversores para que crezcas, ¿no? Y hay veces que no tienes un modelo preparado para escalar, porque no sabes a lo mejor ni siquiera cómo vas a vender. Entonces te pones a probar muchas cosas a la vez, a invertir en muchas cosas a la vez, y si no tienes gente lo suficientemente senior como para saber las cosas que tienes que medir, luego te cuesta mucho saber por dónde, o sea, qué cosas son las que te están dando resultado. Entonces yo creo que yo creo que habría que escalar, obviamente sí, pero cuando tienes como un modelo, ¿no? Es decir, encontrar primero el modelo y luego decir, vale, pues a esto le meto gasolina. Pero si estás metiendo mucha gasolina a muchas cosas, es muy complejo. Y luego a nivel de mercado son muy diferentes. O sea, en Estados Unidos yo creo que están mucho más concienciados con el tema de pues, bienestar animal. A la gente le cuesta menos como abrir la cartera para invertir en tecnología, porque yo creo que lo maman desde que son pequeños también, ¿no? Es otra mentalidad. En España cuesta un poco más, porque también, bueno, es un sector muy tradicional veterinario, al final ellos están acostumbrados a hacer pues las cosas de forma muy manual, les cuesta meter como cosas nuevas, son un poco más desconfiados, y es verdad que somos un poco, en este sentido, como una sociedad un poco espejo, ¿no? Es decir, oye, lo que está funcionando ya en Estados Unidos o en Reino Unido, no sé qué, empezamos a como adoptarlo, ¿no? Pero nos cuesta a lo mejor ser los primeros, y esto ojalá que se pueda ir rompiendo. Y luego en Europa, pues en Alemania, por ejemplo, también están muy concienciados, depende del país, tienen, ¿no? como una forma de ver a los animales, y eso también ayuda a la hora de que la gente pues, ponga tickets más altos o esté más abiertos a probar nuevas cosas. Dices que lo recomendable sería escalar cuando ya tienes ese modelo que puedes replicar. ¿Vosotros habéis encontrado vuestro modelo? Si hemos encontrado nuestro modelo ahora, pues a nosotros lo que mejor nos está funcionando es el tema de distribución, pero es verdad que nosotros ahora mismo estamos empezando a probar otro modelo que es, digamos, venta por licencia, ¿sabes? Sobre todo lo estamos intentando implantar en España, y creemos que funciona bastante mejor, porque cuando nosotros lanzamos la gente no estaba tan acostumbrada como ahora, creo que, a pagar por un tema de una suscripción, ¿no? Pero ahora utilizamos 250 millones de herramientas y todo tú pagas mensual y no hay ningún problema. Entonces ahora hemos empezado a trabajar con algunas clínicas que lo que hacen es que compran el equipo y pagan pues, mensualmente una cuota y hacen un contrato de 3 años, y así lo bueno es que al ser un producto que normalmente la clínica lo que hace es que repercute el coste del producto al pet parent, es decir, pues subo 8 euros, 10 euros más la tarifa de hospitalización, entre 2 meses y medio y 5 meses se lo autopagan. Cuando pagan desde 100 euros al mes, por ponerte un ejemplo, claro, con que hagan 10 monitorizaciones, a partir de la 11 ya son encima una nueva fuente de ingresos, ¿no? Entonces, por ahí está funcionando bastante mejor. ¿Y lo que hacíais hasta ahora en la parte de distribución? ¿Cómo? One shot. Y entonces, ahí es verdad que hay países que nosotros no, por eso hemos empezado a probar este modelo en España, para luego a lo mejor trasladárselo a nuestros distribuidores, porque puede ser un modelo que le deja mucho más ingresos a largo plazo, pero no tenemos la capacidad, por ejemplo, para hacerse en Estados Unidos, porque tendríamos que estar enviando dispositivos uno a uno, ¿no? Es como, ¿qué pasa si hay 20 clínicas de repente que no te pagan? O sea, tienes que tener como el modelo muy bien trabajado para luego poder, ¿no? Lo que hablamos, implantarlo en otros sitios. Pero si tenemos buen feeling y tal, intentaremos que distribuidores lo implementen o incluso nosotros directamente lo implementaremos. De hecho, tenemos una segunda versión del dispositivo que la lanzaremos a final de año, principio del que viene, y va a ir 100%, es un pago mensual. O sea, no cobramos nada por el producto upfront, sino que lo vas... ¿Y cómo habéis construido esa red de distribuidores? Pues en ferias, o sea, nos hemos recorrido muchísimas ferias, muchas, en todo el mundo,
y por ahí pues también haciendo muchos contactos de forma proactiva, ¿no? Yendo a hablar con ellos, visitándolos al stand, o a través de otras empresas pues, que te recomiendan, te cruzan con su distribuidor, o buscando por internet. Y por ejemplo en Estados Unidos nosotros trabajamos con Axio, que tienen un departamento ahí, ¿no? En varios sitios creo que de Estados Unidos, y nos ayudaron, o sea, trabajamos con ellos un proyecto y ellos nos ayudaron a encontrar distribuidor ahí en Estados Unidos. Entonces son cosas, ¿no? Que a lo mejor no se conocen tanto, y cuando quieres abrir un país nuevo, ostras, pues está súper bien si te puedes acompañar de gente que te pueda ayudar a validar y pues a cerrarte reuniones y tal. ¿Qué tipo de ferias vais? ¿Más tecnológicas o ya son del sector? Al principio íbamos de tecnología, rollo más 4Gears, ¿no? El mobile, y esto está bien para que, ¿no? Pues un poco, sobre todo salir en medios de comunicación, porque llama mucho la atención, sobre todo si haces a lo mejor monitorizaciones en tiempo real. Una vez en el 4Gears me llevé a mi perro, el pobre creo que duró 2 horas, lo tuve que sacar porque todo el mundo venía con la mano para tocarlo y estaba ya súper estresado. Pero las que más nos funcionan para vender son de veterinaria, congresos, y luego también del sector pues, en general, ¿no? Hay ferias que son pues, más para productos B2B y B2C y están mezclados, y estas nos van muy bien también. Después de todo este recorrido y los aprendizajes, has abierto una nueva línea en tu vida en la que te focalizas a ayudar a emprendedores. Sí. ¿Qué es lo que haces exactamente? Pues tengo un podcast también como vosotros, y bueno, esto lo lancé un poco por una inquietud personal, porque yo también me he encontrado, ¿no? Durante pues, estos 9 años, bueno, más si cuento la otra empresa también que llevo emprendiendo, con que hay muchas cosas que hay veces que se repiten en varios programas de incubación o aceleración, y desde mi punto de vista algunas no se acaban de explicar de forma como muy clara, quizá porque no se ha vivido, ¿no? Ese proceso. Y luego también porque, bueno, me gusta mucho, ¿no? Como pues también comunicar, y creo que es muy importante poder explicar pues cosas que yo he vivido, ¿no? O learnings que yo he tenido, de pues si puedo ahorrarle a alguien, ¿no? Ostras, si haces esto, esto y esto, probablemente pase esto. Pues yo creo que todas esas cosas se valoran mucho. Yo siempre que he hablado, he tenido mentores y me han dicho, ojo, cuidado, esto no lo hagas, o esto sí, que luego tú tomas tus decisiones. O sea, yo creo que lo importante es escuchar todo y tomar la decisión que tú quieras, porque yo creo que no hay nada peor que equivocarte con una decisión que no ha sido la tuya. Pero abrí este canal en el que, pues, desde tutoriales de cómo se rellena el Business Model Canvas hasta pues, hablar del burnout, ¿no? Cosas a lo mejor que tampoco se tocan tanto, pero vivimos con muchísimo nivel de estrés y hay veces con pues, mucha exigencia, ¿no? Por todas partes, y esto hay veces que te pasa factura. Entonces yo creo que también está guay, ¿no? Que se puede hablar de cómo una persona vive esto, cómo lo solucionan, y un poco esto. Mi idea es tocar un abanico de temas diferentes relacionados siempre con creación de empresas y emprender. Súper interesante. Sí, me interesa el capítulo que habla sobre la inteligencia artificial. Artificial. Muy interesante. Que hay mucho se habla, claro, está evolucionando también como muy rápido, ¿no? Nadie sabe si esto va a seguir escalando así o hay un punto que va a haber un poco de flat y se va a como parar. Esto ya lo veremos. Vosotros también estaréis superpuestos, ¿no? Sobre todos estos temas que... Alguna cosita hemos dicho. Me gustaría, para terminar, que puedas hablarnos del futuro. Del futuro de Dimbit, de la parte de las mascotas, de la parte médica, de estos proyectos personales. ¿Cómo te ves tú dentro de 5 o de 10 años, y dónde ves a cada uno de estos proyectos? Pues me gustaría verme como mucho más relax que ahora, con menos trabajo, pero como haciendo cosas que yo sienta como que aportan mucho, ¿no? Al final yo creo que poder compartir o seguir un poco la línea esta de poder compartir mi experiencia me llena, pero siempre acompañándolo pues a lo mejor, ¿no? de otros proyectos un poco que sean más exigentes a nivel de tiempo. La parte de Dimbit o la de humanos, yo creo que al final la evolución natural será que gracias a todo lo que tenemos a nivel de tecnología cada vez estemos muchísimo más controlados, ¿no? A nivel de constantes vitales, y gracias a todo el tema de la inteligencia artificial pues quizá haya enfermedades que ya no existan, ojalá, dentro de 5 años, ¿no? Que la medicina sea más proactiva que reactiva, o sea, es decir, a mí me encantaría, ¿no? Que te llamen, oye, pásate para hacerte un tal que hemos visto aquí algo raro, ¿no? Más que tú tengas que ir como cada X tiempo, ¿no? A los hospitales y tal. Yo creo que esto democratiza muchísimo
lo que es el acceso a la medicina, tendremos que ver cómo se hace y cuáles son esas barreras, ¿no? Que al final ojalá sean menos para que haya más proyectos ayudando, y a ver cómo lo podemos hacer, pero ojalá cada uno tenga en su casa, pues yo que sé, un dispositivo, ¿no? Como el nuestro o otro que te lo puedas poner en un momento determinado, y un médico en otra parte del mundo, porque es el mejor cardiólogo, te pueda estar revisando y decirte si todo está bien o no. Entonces yo creo que todo tiene que evolucionar, hacernos un poco la vida más fácil, ¿no? Esperemos que sí, vamos a trabajar para ello. Muchísimas gracias, Talia, por estar hoy aquí con nosotros, por habernos contado esta historia tan interesante. Te vamos a estar siguiendo. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. También agradecerte, y seguro que Uriol agradecerá que te sumes a él en ayudar a crear y a ampliar este ecosistema de startups industriales. Seguro que sí. Muchas gracias.